tema paciente cero. Es médico cirujano con especialidad de medicina familiar, certificado, cuenta con maestría en administración de hospitales públicos y privados por la Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados para la Comunidad. Es maestrante de la maestría en educación y docencia por la UTEL. Bienvenida, doctora. Bueno, estos son rápidamente los puntos que vamos a abordar en cuanto al paciente cero o paciente invisible. Les voy a contar que yo empecé a trabajar en este tema porque me llamó mucho la atención. Estoy asociada a la red GPS de España y en España se empezó a hablar mucho sobre esto tras la pandemia, ya que hubo muchos pacientes que empezaron a tener descontrol porque no tenían un adecuado seguimiento. Y se dieron cuenta que la carga asistencial había cambiado y en lugar de dedicarnos a atender al paciente crónico, solamente atendemos la patología y nos olvidamos de las patologías crónicas de los pacientes. Entonces ahí nace esta definición. Se convirtieron nosotros en pacientes que inicialmente fueron llamados pacientes cero. Cero acciones de protección, cero acciones de seguimiento, cero acciones de prevención y también cero acciones que tuvieran valor para el seguimiento del paciente. Sin embargo, como todos sabemos, también es conocido al paciente cero como el portador de cero positivo. Y también en la epidemiología, el paciente cero es el caso inicial que da paso como una pandemia. Entonces, en lugar del paciente cero, lo empezamos a llamar nosotros el paciente invisible. Y técnicamente, ¿qué es un paciente invisible? Pues tenemos dos definiciones. La primera que se hizo fue que es aquel paciente que ha dejado de ser atendido por patologías crónicas y que no han sido valorados o han sido valorados de una manera limitada o parcial. Que esta definición posteriormente se quedó corta y entonces sabemos que un paciente cero es un paciente con el que hemos perdido un contacto habitual. Inicialmente se pensaba solamente en el COVID, pero después nos dimos cuenta que el COVID era la situación que detonó. Pero antes del COVID ya teníamos también pacientes cero de nuestras consultas. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que han perdido el contacto habitual con nosotros por diferentes situaciones. Y que a veces incluso por falta de tiempo, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en el consultorio no tenemos pacientes diabéticos que dicen no, mi control mensual porque no me dan permiso en el trabajo? No vengo porque no me da tiempo. No vengo porque tengo actividades más importantes. Y entonces ya vimos que no solamente el COVID nos aleja a los pacientes. Desde antes ya tenemos pacientes en los registros de nuestra consulta. Ya vimos entonces que es un paciente que no ha recibido una atención específica completa. Y esta atención puede ser deficiente debido a diferentes causas, que pueden ser sociales, los mismos problemas de accesibilidad. Esto en México es muy común. Hay comunidades en donde inclusive ni siquiera los clínicos de servicio social se encuentran. Y tenemos comunidades completamente de pacientes con enfermedades que merecen la atención y sin embargo no la han tenido. Otra de ellas es también la falta de personal de salud. No necesariamente el médico, pues ahorita vamos a ver que necesitamos de acciones integrales para el cuidado de la salud y no estar solamente por el
Los más comunes vamos a tener, por ejemplo, que son la fragilidad del paciente. Conocemos fragilidad casi siempre en el anciano por los síndromes de fragilidad o los síndromes geriátricos. Sin embargo, hay más pacientes que pueden presentarlo. ¿Y qué es una fragilidad? Pues es el deterioro progresivo de los sistemas fisiológicos que se va a sumar a la vulnerabilidad de los factores de estrés, y esto nos va a dar un riesgo en la serie de resultados adversos que se presentan en la salud. ¿Qué va a originarnos esto? Pues una alteración en la funcionalidad, y no solamente por un proceso de enfermedad. Entonces, como les decía, tenemos fragilidad de los ancianos, que es la que médicamente más reconocemos, pero hay dos grupos más vulnerables. Tenemos también fragilidad de los niños, que muchos de ellos no son llevados y se convierten en los pacientes invisibles porque la red familiar de apoyo no los lleva para que sean valorados. Otro grupo también es la patología autoinmune, y en ellos a veces es por omisión del personal de salud. Como son patologías muy raras, entonces no damos al diagnóstico ni tampoco damos el seguimiento, y esto los convierte en pacientes frágiles y vulnerables, la mayoría de veces por omisión y por desconocimiento. No solo los autoinmunes, hay muchas patologías que actualmente hemos estado viendo que se presentan y que la falta de conocimiento hace que nosotros ignoremos el diagnóstico certero de los pacientes. Dentro de nuestros factores sociales, pues vamos a tener principalmente estos: la edad avanzada, que es la más característica, pero socialmente también hay un fenómeno que nos está dando mucho esto. ¿Cuál es? La migración. Están teniendo personas de otros países, de otros lugares, y al no tener acceso a los servicios de salud, pues se van a convertir en pacientes invisibles, que a lo mejor los vamos a ver en un estado de deterioro ya muy severo y no se van a acercar a los sistemas de salud, primero porque no tienen acceso a ellos, segundo porque son personas que vienen con una economía inestable y eso va a hacer que nos acerquen a la búsqueda de un tratamiento para su cronicidad. También los cambios dinámicos de nuestra sociedad van a hacer que tengamos una mayor repercusión en cuanto al tratamiento y que tengamos un mayor retraso en las atenciones. El confinamiento. El confinamiento me llamó mucho la atención porque todos entendemos confinamiento de habernos encerrado por el COVID. Pero actualmente vemos que el confinamiento no está dado nada más por una pandemia. Hay personas que estando en casa, estamos confinados a los sistemas electrónicos. Mucha gente ya no sale de casa y todo lo hace a través de su celular. Desde platicar con alguien, ya no necesitamos tenerlo de frente. El chat de WhatsApp nos está confinando también. Ya no salimos de compras porque pedimos todo mediante por línea y nos estamos ubicando. Entonces el confinamiento no necesariamente tiene que ser por la presencia de la enfermedad. Vivimos actualmente en un confinamiento económico y en un confinamiento social también en general. Esto nos va a llevar a una disminución de la interacción social. Otra de las causas también que actualmente estamos viviendo, sobre todo los que trabajamos en el Instituto de IMSS, estamos viendo que hay una sobresaturación de los sistemas de salud y que si antes teníamos el seguimiento de un paciente mes por mes con un paciente crónico, se hicieron programas como la receta resurgible, donde a veces tenemos pacientes que no tienen los criterios de control y sin embargo los estamos metiendo en un cuadro de receta resurgible para desfogar la carga de trabajo que tenemos. Y muchos pacientes ya no están teniendo sus controles, ni siquiera de forma trimestral, porque dicen ellos, si yo nada más le no me revisan, pues entonces ya para qué voy a mejor sigo comprando fuera mi medicamento. Y entonces se están convirtiendo en un paciente invisible porque solo toman un medicamento, pero no estamos seguros de que estén realmente controlados. También aquí hay algo importante, que es nuestra falta de interacción familiar. Eso se da, por ejemplo, en los niños, en los pacientes adultos mayores. No tenemos una interacción familiar y a veces eso de la no interacción hace que no tengamos una red de apoyo que esté bien consolidada. Y a cuenta de nosotros no nos han dicho, no me tomo el medicamento porque se me olvidó. Se me olvidó tomar el medicamento y por eso sigo totalmente descontrolado. Y otra de nuestras causas sociales es la falta de programas que tienen impacto reales. ¿A qué nos referimos con ello? Aunque se han diseñado muchas estrategias para el control de los pacientes, no tenemos
realmente no se les da un seguimiento y son programas que tenemos en la práctica, pero que realmente no están teniendo el impacto dentro del control de nuestros pacientes. En cuanto a los factores que están relacionados con el personal médico y los sistemas de salud, vamos a tener unos, por ejemplo, la llamada inercia terapéutica, error de prescripción y uso inadecuado de fármacos, también aquí el aumento de obesidad y la falta de apego terapéutico, que hay un incremento enorme en cuanto a la patología mental, en cuanto al área médica que hay desempleo, pero también hay sueldos poco competitivos. A lo mejor los que trabajamos en una institución, pues bueno, tenemos un sueldo que más o menos se defiende, pero si vemos cuánto quieren pagar fuera de las instituciones, los sueldos son demasiado bajos. Entonces, a veces, aunque el paciente necesite llevar su seguimiento, no hay médicos que quieran trabajar para llevar ese seguimiento de los pacientes. Y también esta que es súper importante, la falta de un equipo multidisciplinario integral. En todas las patologías crónicas siempre nos dicen, es un trabajo multidisciplinario, pero realmente en cuentas de los juzgados tenemos un psicólogo, un nutriólogo, un activador físico, que tengamos a alguien que nos ayude para llevar el control, una trabajadora social que nos ayude a tener contacto con la familia. Entonces esta parte es muy importante. En todas las guías es muy bonito que en teoría debería de funcionar así, pero la realidad es que la mayoría nos hace falta casi siempre el trabajo desde el médico y exclusivamente la relación médico-paciente. En muy pocas unidades tenemos por lo menos a uno o dos personajes de este tipo multidisciplinario para que nos den el apoyo y el seguimiento. Aquí vamos a hablar un poquito en algunas de las causas, por ejemplo, en cuanto a la inercia terapéutica, vamos a tener que hay factores que están relacionados con el médico, relacionados con el paciente y relacionados con el sistema. La mayoría de las veces nosotros creemos que solamente la falta de apego terapéutico está más relacionada con el paciente porque decimos que el paciente no se retoma. Pero la mayoría de las veces no tenemos, por ejemplo, una meta establecida. Lo veíamos con la doctora que nos habló del control de la diabetes. Tenemos como metas que son muy reales y las planteamos con el paciente. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente con obesidad, a lo mejor si quiere 30 kilos de más, no voy a plantear dentro de mi meta que dentro de 3 meses ya tengamos esos 30 kilos menos. Vamos a plantear objetivos que sean pequeños para que el paciente pueda ir teniendo apego a ellos. También otra de las cosas que tenemos son las barreras de comunicación. De pronto el paciente nos pregunta, oiga, ¿este medicamento para qué sirve? Y la respuesta más común que los pacientes es nosotros lo tomamos. ¿Y ustedes, doctor? Y entonces a lo mejor no le vamos a dar una clase de fisiopatología y cómo funciona el fármaco, pero sí le podemos explicar la importancia de que tome ese medicamento y por qué nos va a servir dentro de su control. Rompemos esa barrera de mala comunicación con el paciente y al él entender por qué lo tiene que tomar, vamos a hacer que tenga una mejor adherencia terapéutica. En cuanto, por ejemplo, a los pacientes, la ausencia de síntomas. ¿Cuántos tenemos pacientes hipertensos que llegan y nos dicen, es que el medicamento para la presión ya no lo estoy tomando porque yo me siento bien y mis presiones han estado bien? Y ellos solitos decidieron quitarse el antihipertensivo. Y después de cierto tiempo nos llegan a urgencias con crisis hipertensiva. Entonces, hay que explicarle también a nuestro paciente. Es el fallo del paciente, pero también de nosotros. Aunque usted tenga la presión, que su presión esté controlada y no se sienta mal del medicamento, debe seguirlo tomando. Establecer vías de comunicación que sean efectivas entre el médico y el paciente. Y otro de los factores de la falta de apoyo terapéutico es la falta de comunicación entre el equipo médico. De repente tú le das el tratamiento antihipertensivo y llega con el otro compañero que te está sufriendo y te dice, no, ya no se lo tome, su presión está bien. Y entonces nosotros estamos mandando mensajes no porque no tenemos
transcripción y trae, por ejemplo, la parenfosina 2 veces al día, o que trae 200 miligramos al día de citalestina. Y entonces es un error de transcripción y de pronto el paciente empieza a tener efectos adversos, y es porque nosotros no tuvimos la precaución de vigilar la dosis en esos pacientes. O por ejemplo, no sé si les ha pasado que de pronto vienen de segundo nivel y les ponen metoclopramida cada 8 horas en la hoja de transcripciones por un año. Y el paciente no nos quiere dejar en el momento de que le dice síndrome extrapiramidal, pero como dice la hoja por un año, no lo podemos retirar porque lo mandaron a segundo nivel. Entonces debemos de tener mucho cuidado y ser muy cautelosos. Y a veces explicándole al paciente por qué nosotros, aunque venga la hoja de segundo nivel, podemos hacer un cambio en la posología del paciente. Aquí también es súper importante los temas administrativos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros sabemos qué es lo que le tenemos que dar al paciente, pero resulta que la temática administrativa y que necesita una hoja de transcripción? Entonces me tengo que esperar que hasta cuándo medicina interna tiene espacio para que me den esa hoja de transcripción y entonces brindarle al paciente. Me estoy convirtiendo en un paciente invisible, pero por una situación puramente administrativa. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadrito de los tics porque son las causas más frecuentes de lo que es la inercia clínica. Y dentro de esta vamos a encontrar lo que son los factores asociados con el médico, los factores asociados con el paciente y los factores asociados con el sistema. Cuando nosotros hicimos una encuesta pequeña entre los médicos, la mayoría decían que esto estaba totalmente relacionado con el paciente. Pero en una investigación que se hizo más a fondo y que se hicieron en varias ciudades de España, encontraron que eso no está tan diferente aquí en México, que vean, el 50% está asociado a lo que son los factores médicos, el 30% al paciente y el 20% al sistema. ¿Y cómo es que estamos fallando nosotros? Como ya les decía, primero porque no definimos objetivos terapéuticos. Si yo tengo un paciente que me llegó con glucosa súper descontrolada, hemoglobina glicada de 12 y que está teniendo glucosa sanarina de 350, pues dentro de un año no lo voy a tener con una hemoglobina de 7 total. Entonces el objetivo es real y vamos a trabajar para ir bajando de manera paulatina y quizás dentro de 3 meses en lugar de 12 tengo 9 y no voy a agregar el paciente porque me llegó a 7 o a 6 hemoglobina glicada. Que bien, ¿no? Estamos bajando y vamos a establecer objetivos específicos. El fracaso en el inicio del tratamiento. Les hablo muy de inglés porque es como que lo que veo más, ¿no? A los pacientes con diabetes. Pero, por ejemplo, cuando empezamos con insulina o con algún medicamento hipoglucemiante, ¿qué nos sucede? El paciente no deja de tomar porque dice, me sentí bien mal con el tratamiento. Entonces, yo le diría, el ensayo de inicio terapéutico, no, señor Juanito, se va a sentir mal porque su cuerpo está acostumbrado a la glucosa alta. Se va a tener que acostumbrar ahora y sí se va a sentir mal, pero es normal, es lo que esperamos. Su glucosa va a bajar y su cuerpo nos va a reclamar el azúcar. Si yo estoy dispuesto desde el principio con el paciente, comunicación, seguramente voy a tener menos fallo en el inicio de la terapia, explicándole qué efectos puede tener el paciente al inicio de este tratamiento. Otro de los factores también es la falta de tiempo. Nos consumen los 15 minutos. Y si no funciona el sistema, peor. Y si tengo que hacer recetas manuales, enseguida. Entonces esa falta de tiempo también está teniendo impacto en el tratamiento del paciente y lo está convirtiendo en un paciente que no tiene un correcto seguimiento. La falta de periodicidad también, la falta de formación. Eso es más que nada por la falta de conocimiento y a veces lo que tenemos que hacer pues es solamente leer un poquito más. Nos decía un maestro en la escuela, nuestra mente no puede, nuestros ojos no pueden ver lo que nuestra mente no conoce y entonces si no tenemos idea de lo que le está pasando al paciente pues no podemos ayudarlo. En cuanto a los factores del paciente, pues aunque nosotros les damos en las instituciones públicas de medicamento, una de las grandes barreras que encontramos es el costo terapéutico. Estamos utilizando medicamentos que si nosotros tenemos dentro del instituto, el costearlos por externo es realmente caro.
La negación de la enfermedad, ese fue el punto que fue de los más álgidos, porque muchos pacientes no lo aceptan. Cuando nosotros damos un diagnóstico, la parte más difícil es que el paciente entienda qué es lo que tiene, primero que lo entienda y después que lo acepte. Hay pocos pacientes que tienen en su consultorio que si vemos el expediente, ya tiene como 4 o 5 años haciendo control de diabetes y tenemos las hojas de control y le preguntamos ¿por qué tiene? Dicen que tengo azúcar. Entonces, ya ahí tenemos el problema, porque si él no acepta cuál es la enfermedad que tiene, ¿cómo nos va a ayudar para tener un mejor apego? El creer que no es importante la patología. Como no me da síntomas, pues entonces yo no tengo nada, y si no tengo nada, ¿para qué voy a ir? La polimedicación. Entre más medicamentos tengamos, es más difícil que el paciente se los tome, porque además nos sienten como una carga. Entonces es bien importante que veamos que el medicamento es aprender que no solo en diabetes o hipertensión, en todas las patologías menos es más, y dejar solamente lo que sea necesario y fundamental en la terapéutica de nuestro paciente. Esta parte, falta de confianza en el equipo, fue de las que más predominó. Es que me vio tan rápido, no me revisó, nada más me hizo unas preguntas, pero estaba agachado escribiendo en la computadora y no me tomé el medicamento porque la verdad no me dijo. Entonces, veamos cómo esas actitudes que parecieran como que las hicimos cotidianas sí tienen un impacto tremendo en el control de nuestro paciente. Y en cuanto a los controles de sistema, pues tenemos la falta de un plan de visitas, ausencia de soporte en las decisiones, la falta de tiempo y la reactividad frente a la proactividad. Como que en las instituciones públicas ya nada más estamos haciendo las cosas por cumplirlas y el pretexto de nosotros es que es poquito tiempo. Las instituciones dicen que son marcadores, que nos estamos yendo nada más por indicadores, pero realmente son pocos los pacientes que se tienen en control. Cuando vemos en estadísticos, lo que nos preguntan es acceso a las estadísticas de tu consultorio. Sí las tenemos. Y si nos echamos un clavadito ahí, la mayoría tenemos como mucho descontrol en los pacientes. Son pocas las unidades que tienen pacientes realmente controlados. Hablar de lo que es el paciente invisible nos lleva también a hablar de retos. Y esos retos pues van a ser principalmente lo que es el abordaje rápido y eficiente, la comunicación del personal dentro del grupo multidisciplinario, optimizar los tiempos de atención, disminuir el riesgo de las complicaciones, establecer estrategias de mejora y la medición de las estrategias adoptadas. En cuanto a lo que es el abordaje rápido, no sé si lo sigan teniendo en todas las unidades, pero por ejemplo se trabaja en conjunto con las asistentes para hacer la búsqueda de los pacientes reunidos. El que ya no vino a consulta, entonces aquí son las búsquedas para hacer una recaptación, reconquista o búsqueda del paciente remiso. ¿Para qué? Pues para volver a ese paciente que no ha solicitado la consulta, que ya vimos que no acudió, ver cuál es la situación por la que no está queriendo buscar la terapéutica. Comunicación del personal dentro del grupo multidisciplinario, y aquí incluye incluso la comunicación con nuestros directivos. Si tengo un paciente que no tiene buen control, que no tiene apego y ya tiene complicaciones, a lo mejor buscar que nos ayuden para que sean un poquito más rápidas las citas, los estudios, para que las valoraciones integrales se hagan de manera más rápida y más efectiva. Y a lo mejor también tener contacto con las áreas de segundo y tercer nivel para que los especialistas que se encuentran en las otras áreas sepan con qué contamos en primer nivel y que tenemos un seguimiento real, porque muchas veces nos pasa que los mandamos y los regresan porque no van con protocolo completo. Y no van con protocolo completo, pues resulta que al primer nivel no le permiten realizar todos los estudios que el segundo nivel quiere que el paciente ya lleve realizados. Entonces es comunicación con el grupo multidisciplinario, pero también con todas las demás estructuras como nuestros directivos. Optimizar los tiempos en la atención. Yo sé, y la verdad
poblaciones extraordinarias. Y entonces nos dan una guía pequeñita en donde, por ejemplo, podemos hacer un cronograma de lo que vamos haciendo y vamos marcando por consultas. Revisión de pies, ajuste de tratamiento, revisión de ojos en los pacientes que son, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, cuando les toca el control de pruebas de función hepática, cuando les toca mandarlos a medición serológica de los medicamentos que están tomando y hacer cronogramas que nos permitan llevar un mejor seguimiento del paciente. Y no solo dentro de la institución, por ejemplo, esta hojita que yo ocupo en mi consulta privada, a todos los pacientes de Santa Fe, donde les pido que pongan su nombre, medicamentos y todo lo que toman, los valores de sus estudios y qué actividades fuimos realizando durante las consultas, y eso nos permite tener un mejor seguimiento de ellos y optimizamos los tiempos, y también es un costo disminuido porque no queremos en cada consulta toda la batería de estudios, llevamos un orden de lo que tenemos que ir optimizando. Establecer estrategias de mejora respecto de la adherencia es simplificar los tratamientos. Retiremos todo lo que el paciente no necesita. A veces en la receta hacemos hasta 2 o 3 hojas de receta porque el paciente se lleva diclofenaco para el dolor de dedo, paracetamol para el de la cabeza, ambroxol por hidratos y una serie de medicamentos que el paciente no está necesitando. Entonces hagamos simplificar esos tratamientos nos va a permitir dar una mejor atención. Reconocer las carencias y solicitar lo que nosotros necesitamos. A veces en las supervisiones nos dicen que cuando viene la supervisión tenemos hasta sanitas. Y se acaban las supervisiones y otra vez la carencia. Entonces, pues también es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y aunque nuestras áreas directivas o nuestros líderes se enojan, si hay que hacer siempre lo que nos hace falta para que hagamos un trabajo adecuado y además el paciente tenga un beneficio. En el medio privado pues también se pueden adecuar los cobros. A veces desde que todos decimos pues para eso estudié, pero si vemos que son pacientes que no tienen el dinero realmente, podemos hacer una distribución de nuestros costos en la vida de esos pacientes que tienen esa necesidad. Las intervenciones cognitivo-conductuales y también la mayoría de nosotros se supone que como médicos familiares llevamos una materia que se llama intervenciones breves, aunque a veces la realidad es que no las aprendemos, pero sí sería bueno que como médicos familiares y por ser el médico que tiene más contacto con el paciente, tengamos esta clase como de cursitos pequeños para que podamos dar orientación y psicoterapia a los pacientes. Aquí les pongo apoyo de las nuevas tecnologías y estas son algunas aplicaciones que pueden bajar en 6, MyTherapy. ¿Y qué es lo que hacen estas aplicaciones? Las descarga el paciente en su teléfono y le ponen qué medicamentos y los horarios y les van a establecer recordatorios para que tomen el medicamento. Y a los pacientitos que no les saben mucho, por ejemplo, en activo yo les programo a los pacientes mayores, les pongo las alarmas y ya que les podemos poner nombre a las alarmas, les pongo ahí, toma que te la abrir y que suene cuando te va a tocar. Y a veces tenemos que hacer eso como de todas esas tecnologías. A mí me gusta más la de MyTherapy. Y nos ayuda mucho para que tengamos un producto que es como un convencimiento para que la gente esa es de Medicare y van a registrar en esa carga los medicamentos que tienen. Y si tienen mucha, y si es una polifarmacia en el paciente, les indica hasta cuántos medicamentos están haciendo funciones agonistas, funciones antagonistas, y hasta nos ayuda a evaluar para hacer un mejor control en cuanto a los fármacos que estamos utilizando. Otra vez aparecen intervenciones cognitivo-conductuales, porque hay que incidir en el paciente y esto lo vamos a lograr a través de la comunicación. Una comunicación efectiva
Medición de las estrategias adoptadas. Hay que recordar que dicen que todo lo que hacemos, si no se puede medir, entonces no podemos ver el impacto que está teniendo. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Medir si está controlada la patología, y lo podemos hacer con analitos solicitados por el paciente o test aplicados. Esto porque hay métodos directos y métodos indirectos. Por ejemplo, de los métodos indirectos, las intervenciones en la concentración del fármaco, terapias que están directamente observadas, y en los indirectos son los que son basados en entrevistas, recuentos de las tabletas sobrantes, los dispositivos electrónicos que nos van a decir si se le están tomando, y los análisis en los registros de dispensación. Igual, por ejemplo, si no podemos hacer que el paciente baje una aplicación, a lo mejor se haga una libreta donde vaya poniendo palomitas y le damos un medicamento. En la siguiente diapositiva tienen algunos de los ejemplos de los test que podemos utilizar. Perdón, no sé si esa es la siguiente, pero aquí, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los factores de adherencia terapéutica y de inercia terapéutica clínica que están relacionados con el profesional sanitario con el paciente. Y para estos, para la evaluación, por ejemplo, las que vamos a evaluar para adherencia terapéutica son principalmente el test de Hansen y evitar la polifarmacia, también nos va a ayudar para medirlo, revisar la dispensación de los fármacos. Eso es para la adherencia terapéutica, las revisiones que tenemos que hacer. En cuanto al paciente, pues que veamos nosotros que tiene una toma de decisiones compartidas, involucrar al paciente pero también a su familia, buscar una red de apoyo que sea sólida, explicar que también los efectos farmacológicos va a hacer que tengamos una mejor adherencia y buscar el soporte de la familia. Para evaluar la adherencia terapéutica, pues vamos a estar haciendo las evaluaciones de los objetivos terapéuticos. ¿Estamos llegando o no llegamos a los objetivos terapéuticos? Y estos son los ejemplos de los test que podemos utilizar en los pacientes. Si vean, son muy sencillos. Por ejemplo, el test de Hayes y Sackler tiene nada más 3 que nos permiten ver si el paciente está teniendo control. Y les preguntamos, ¿tiene usted dificultad para tomar sus medicamentos? Si él dice que no tiene dificultad, entonces le volvemos a insistir. ¿Se toman todos sus medicamentos? Y muchas personas que nada más con esos, por ejemplo, nosotros podemos decir, se los toman todos los días, se los toma de vez en cuando, solo cuando se siente mal, y eso nos va a permitir identificar a la fisioterapeuta. Otra de las escalas que es un poquito más larga es la adherencia con el marcador de Monster. Son también preguntas muy simples que se contestan nada más como un sí o no, y la única que tiene más opciones de respuesta es si tiene dificultades para la toma de esos medicamentos. Pero son escalas muy pequeñitas que a lo mejor no las voy a hacer escritas en el paciente, pero nada más con preguntárselo de forma verbal, yo puedo hacer la medicina. Son preguntas muy fáciles. En conclusión, pues vemos que el camino de mejora para que nosotros tengamos un camino de mejora efectivo, es necesaria la participación activa. No nada más del paciente, vean de quiénes, de los profesionales, de los pacientes y del propio sistema de salud. Mientras no unifiquemos todas las funciones que estamos haciendo, va a ser muy complicado tenerlos, y vamos a seguir teniendo nuestra consulta de los nuevos pacientes cero de los pacientes invisibles. Entonces, rompamos con esos paradigmas que tenemos y hagamos acciones efectivas para evitar tener estos pacientes que dejamos de pasar mucho tiempo, y cuando tenemos es porque ya tienen complicaciones que de repente ya son hasta irreversibles. Entonces, tenemos un gran trabajo para retomar los controles de esos pacientes, pero sobre todo para hacer acciones efectivas que nos permitan retrasar los estragos del paciente y mejorar su calidad de vida.
Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día. Agradecemos a la doctora Xochitl Naranjo por su excelente ponencia y por acompañarnos en este congreso.